Quiero que me acompañen en sus Biblias a la epístola de Santiago. Y vamos a leer solamente el capítulo 1, versículo 1. Santiago 1:1 dice así la palabra del Señor. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay hermanos que cuando te van a advertir de algún pecado, te van a amonestar, pueden ser tan cautelosos, tener tanto tacto que en el análisis final tú quedas como, bueno, ¿me exhortaron o me aconsejaron? Hay otros hermanos que son un poco más duros, más directos, que tal vez puede que nos hieran, pero no dan tantos rodeos, no se ponen con tanto tacto, sino que van inmediatamente hacia el asunto que tienen que abordar. Bueno, yo creo que Santiago, el autor de esta epístola, sería como ese segundo hermano, esa segunda ilustración. Es un hermano que escribe una carta en la que es muy directo, es bastante conciso y es bastante duro en sus amonestaciones. Él utiliza expresiones como, oh almas adúlteras, pecadores, limpiad. Llama la atención duramente sobre los ricos, sobre los que andan haciendo planes para lo que va a suceder mañana y les dice que son unos jactanciosos. Les habla de que su dinero está lleno de moho. Habla de que la fe sin obras está muerta y tiene como un tono apologético, como muéstrame, muéstrame. Él tiene esa particularidad de ser bastante directo en toda su amonestación. Así que vamos a empezar a estudiar esa epístola del hermano Santiago, que ya a ustedes les pareció raro que vamos a estudiar la epístola de Santiago y por lo menos lo que tiene en la SBT dice Jacobo, siervo de Dios. Bueno, al fin, ¿quién es? ¿O es Santiago o es Jacobo? Bueno, voy a empezar hablando en primer lugar sobre el autor de esta epístola. Hoy solamente vamos a abordar en el capítulo 1, versículo 1, 3 cosas. El autor de la epístola, la audiencia, es decir, a los que va enviado esta carta, y finalmente el pequeño saludo que aparece en ese versículo. Mensaje que he titulado, como lo pueden ver en pantalla, un saludo de Santiago, el hermano de Jesús. Pero sigue habiendo el problema. Santiago, 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 pero aquí me dice que es Jacobo. Pues sencillo, mis hermanos, no nos compliquemos tanto. Lo que pasa es que Santiago es realmente una evolución, ni siquiera una traducción, una evolución del nombre original que bien debería ser Jacobo. Los títulos de los libros, cómo se llama cada libro, eso no fue puesto siempre por los autores. Eso más bien la iglesia misma fue la que le asignó esos títulos. Es decir, cuando Marcos escribió su evangelio, no pensó que esto se titule el evangelio según Marcos. Cuando Pablo escribió a los Corintios, no pensó que esto se titule primera epístola a los Corintios. Él simplemente le escribió una carta. Luego la iglesia fue la que les puso los nombres. Y la iglesia, cuando le puso el nombre a esto, le puso Santiago. ¿Por qué? Permítame solamente como un detalle breve explicar ese cambio de Jacobo a Santiago. Pues el nombre desde el hebreo es Jacob, como el patriarca. Cuando ese nombre pasa al griego, Jacob cambia a Jacobos en el griego. Luego ese griego pasa al latín y suena no Jacobos, sino Jacobus. Ahora en el latín le pusieron el santo, Jacobus Sanctus, para decir San Jacobo. Cuando llega al español medieval, pues se voltea, ¿no? Santus Jacobus. Pero se le hicieron contracciones. Sant, de Santus, y Jacobus se contrajo a Iago. Entonces, Santiago. Y ahí es donde nosotros tenemos el famoso Santiago. Que mejor que nunca hubiese sucedido eso para no tener esta discrepancia, pero realmente el nombre de él es Jacob. Por esta breve historia que les hice, es que tenemos nosotros en nuestro español este libro titulado como
Santiago. Pero bueno, habiendo hecho esa breve aclaración, hablemos acerca de la identidad. ¿Quién es este Jacobo? ¿Quién es este Santiago, mejor? ¿Quién es? Bueno, en la Biblia hay principalmente 5 Jacobos, pero los que más destacan son 3. Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Zebedeo y el hermano de Juan, y Jacobo, el hermano de Jesús. Jacobo, hijo de Alfeo, realmente es muy poco lo que aparece en las Escrituras, salvo la mención explícita de que era uno de los apóstoles, pero no se ve en las Escrituras más de su liderazgo, más de su influencia, así que podemos más bien descartarlo. Nunca la iglesia ha reconocido a ese Jacobo, hijo de Alfeo, como el autor de la epístola. Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el autor del Evangelio y demás, pudiera ser un buen candidato. No obstante, él fue martirizado en el 44 por Herodes Agripa y esa muerte tan prematura no le hubiese permitido escribir esta epístola. Así que nos quedaría mejor, como última opción, Jacobo, el hermano de Jesús. Y quiero que veamos una serie de pasajes para encontrar en la Biblia a Jacobo, el hermano del Señor. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? Ahí se está hablando de Jesús y se habla de sus hermanos, entre los cuales apareció Jacobo. Pequeño paréntesis, apareció también Judas, que es el de la otra epístola, pero eso no nos atañe ahora. En Gálatas 1:18, hablando Pablo dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya estamos empezando a entender que Jacobo, el hermano del Señor, está teniendo un papel importante dentro de la iglesia cristiana. Adelante, en el capítulo 2, versículo 9, Pablo dice: y como vieron la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. O sea que ya ahora tenemos que el hermano de Jesús se había vuelto una columna tan importante como el apóstol Pedro y el apóstol Juan en la iglesia de Jerusalén. Es notorio, no vamos a leer los pasajes, pero en Hechos 12:17, cuando Pedro tiene esa milagrosa salida de la cárcel, es a Jacobo a quien le manda la noticia. En Hechos 15:13, cuando se reúne la iglesia para hacer el famoso concilio de Jerusalén, es Jacobo el que preside el concilio, aún estando los demás apóstoles. Y es Jacobo a quien Pablo se refiere en Hechos 21, cuando trae la colecta de las distintas iglesias para distribuirla en la iglesia de Jerusalén. Así que es evidente que Jacobo, el hermano del Señor, tenía un papel bastante influyente en la iglesia, un liderazgo muy prominente, y eso haría mucho sentido, por otros detalles que más adelante voy a nombrar, a que él fue el autor de esta epístola. Pero si conocemos más o menos la historia de la Biblia, nosotros sabemos que Jacobo no creía en el Señor Jesucristo. En el ministerio terrenal de Cristo, más bien vemos que Jacobo manifestaba incredulidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 21, se habla de que los suyos lo fueron a buscar porque pensaban que estaba fuera de sí, estaba loco. Ahí estaban sus hermanos pensando: este se volvió loco, vamos a buscarlo. En Juan 7, del 3 al 5, se narra la incredulidad de sus hermanos, siendo que en el versículo 5 de manera explícita dice que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jacobo no creía en Jesús, pero Jesús muere, resucita, asciende, y en Hechos capítulo 1, versículo 14, tenemos a la iglesia reunida por primera vez, los 120 en el aposento alto. Y ojo el relato, dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuántos? No sabemos. Jacobo no nos dice explícitamente, pero definitivamente él tenía que estar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Jacobo estaba muy incrédulo con su hermano, pensando que estaba loco,
pensando que se estaba escondiendo y que no creía en él, y ahora lo vemos en el primer grupo de la iglesia reunidos adorando, esperando a Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta la tenemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. Pablo está narrando que Jesús resucitado se apareció a Cefas, se apareció a los apóstoles, se apareció a 500 personas a la vez, y dice en el versículo 7, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fue entonces ver a su hermano resucitado lo que le hizo entender a Jacobo que Jesús era quien decía que decía ser. Fue ver a Jesús resucitado lo que le hizo a él concluir, este no está loco, este no se está escondiendo, este es verdaderamente el que dijo que era. Este es el Salvador. Y con eso, mis amados, podemos ver la importancia de la resurrección de Cristo a la hora de predicar el Evangelio. Es el hecho que por lo menos en la vida del autor de esta epístola le hizo entender verdaderamente Él es el Salvador. Y por eso lo vemos luego de tanto escepticismo, esperando la venida del Espíritu Santo, esperando la promesa que su hermano le había hecho. Ahora bien, volvamos a nuestro texto, a Santiago 1:1, y notemos un detalle importante. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me fue necesario irme a todos esos montón de versículos buscando la identidad de Jacobo, porque la que él presenta de sí mismo no es, como nos hubiese gustado, Jacobo, el hermano de Jesús. Qué mejor que haber dicho eso para dejar claro no solo quién era, sino la autoridad que tenía. Pero si el Espíritu Santo no le permitió escribir eso, es porque eso no hubiese sido lo que mejor hubiera sido, aunque a nosotros nos pareciera. Más bien destaquemos que Jacobo se identifica no como el hermano de Jesús, sino como el siervo de Jesús. Y eso es muy importante. Eso nos dice bastante del carácter de Jacobo. Solo con esa declaración, amados, de que Él es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, nosotros podemos aprender varias cosas de Él. Por un lado, podemos aprender que el verdadero honor no está en algún tipo de filiación consanguínea con Jesús, sino en ser siervos de Jesús. Eso es lo verdaderamente importante. Jacobo pudo haber hecho pompa de ser el hermano de Jesús. De todos los líderes eclesiásticos, él pudo haber hecho más pompa que Pedro, que Pablo. Pero esa no es su honor. Su honor es ser siervo del Señor. Me parece triste que hoy día hay muchos cristianos que están buscando sus raíces hebreas, porque creen que su espiritualidad depende de ser el hijo de la tribu de Leví, el hijo de la tribu de Judá, y están escarbando en toda su ascendencia, porque piensan que si logran encontrar una ascendencia judía, ellos están en una posición mejor. Cuando el mismo Jacobo, quien podía darse toda la pompa del mundo, dijo, no, lo verdaderamente honroso para mí es ser siervo de Jesús, no ser el hermano de Jesús. Ser siervo del Señor Jesucristo, amados, esa es la verdadera gloria. Ser siervo del Señor. Éramos siervos del pecado, pero Él nos ha hecho siervos de Él. Ya no del pecado para que vivamos para el pecado, sino siervos de Cristo para vivir para la justicia. De esta sencilla presentación de Jacobo, también aprendemos la reverencia debida a Jesús, porque no solamente dijo siervo de Jesús, sino que dijo siervo del Señor Jesús. Él no dijo siervo de mi hermano mayor, a quien le debo respeto por ser el primogénito, sino que él dice siervo del Señor Jesucristo. Aquel que en un momento estuvo muy escéptico,
pensando que era un loco, aquel que en algún momento estuvo pensando que Jesús estaba escondiendo y ve y sal públicamente, ahora dice, no, tú ni loco ni escondiéndote, tú eres el Señor Jesucristo. Lo que claramente representa ese reconocimiento de su autoridad, de su gobierno, de su señorío, por supuesto. De Jacobo, como ya lo venía diciendo ahorita, aprendemos entonces que la resurrección es un hecho definitivo. La resurrección es un hecho definitivo. A él lo tenemos diciendo que es un siervo, llamándole a Jesús Señor, porque vio a Cristo resucitado y amados. Eso es una importante aplicación. Yo no sé por qué hoy día proclamamos el evangelio solamente Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Pero por mí pueden morir muchas personas. Pero si esa persona no se levanta de la tumba, no puede hacer nada por mí. Sí, la muerte de Cristo es central definitivamente. Pero siempre, y eso es lo que estuvimos viendo en las anteriores exposiciones que tuvimos, siempre que los apóstoles predicaban, bueno, no siempre, pero por lo menos en Hechos, cuando vemos esas predicaciones, muerte y resurrección, van pegados, muerte y resurrección, muerte y resurrección, siendo que la resurrección es el testimonio público de que Cristo es quien decía ser. De Jacobo aprendemos que Dios usa a quien Él quiere. Digo eso en el sentido de que, piensen, amados, Jesús no fue rencoroso. Como no creyó mi hermano, como estuvo muy escéptico, entonces no hay nada para ustedes. No, aún habiendo sido su hermano tan escéptico, tan incrédulo, Él escoge a su hermano para ser luego una columna de la iglesia. Pero tampoco eso significa que Jesús tiene favoritismo. Como es mi hermanito, venga, yo lo coloco, porque no fue un apóstol. No fue un apóstol. Eso simplemente es la gracia del Señor, que pudo escoger a un hombre como Jacobo y hacer de él un líder prominente de la iglesia. Y finalmente de Jacobo aprendemos, y esto lo dejé de último, porque aunque es un hecho, finalmente no está en la Escritura, es más bien algo que viene desde la tradición de la iglesia, que Jacobo era llamado el justo. Así se conoce a Jacobo en la historia de la iglesia. Jacobo el justo, porque pretendía una vida de integridad. Ahora, aunque le estoy diciendo que eso viene de la tradición de la iglesia, no es que en la Biblia tenemos que Jacobo era llamado el justo, me parece que tiene todo el sentido con el contenido de su epístola. Porque Santiago nos llama en su epístola a vivir una vida de integridad, una vida de justicia, de que no solamente estamos diciendo que creemos en Jesús, sino que vivimos como Jesús dice que debemos vivir. Santiago nos llama a tener una vida justa, una vida de acuerdo a los estándares de Dios. La ley en esta epístola es una y otra y otra y otra vez mencionada. El sermón del monte es una y otra vez mencionado para decirnos el verdadero cristiano vive justamente. Así que Santiago entonces nos enseña el honor a Jesús, la reverencia a Jesús, la importancia de la resurrección, que Dios usa a quien Él quiere y que Dios quiere que vivamos en toda justicia. Así que habiendo visto el autor de la carta, quisiera que pasemos ahora a hablar de los receptores, aquellos a quienes Él les escribió, que aquí dice a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes son esas 12 tribus de la dispersión? Antes de identificar exactamente qué significa las 12 tribus, abordemos primero la ubicación, porque dice que están en la dispersión o, en griego, diáspora. Era un término para referirse a todos los judíos que habían salido de Palestina, que no estaban viviendo en la tierra prometida y que ahora estaban radicados en el extranjero. Esto sucedió principalmente por 3 hechos. Número 1,
el exilio de Asiria. Cuando Asiria toma el imperio del norte y lo exilia, pues obviamente los que salieron, algunos volvieron, pero otros hicieron su vida por allá y se quedaron. El otro exilio es el exilio babilónico. Viene Nabucodonosor, saca a los del imperio del sur, del reino del sur, y pasa lo mismo. Algunos llegaron a hacer sus vidas por allá y ya luego no volvieron. Y el otro se debió más a las conquistas de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar, entonces todo eso permitió más comercio y las personas fueron saliendo y se fueron ubicando. El punto es todo el mundo en tierras por fuera de Palestina. Entonces Santiago está escribiéndole no a judíos que viven ahí en Palestina, en Jerusalén, sino que le está escribiendo a todos esos judíos que están por fuera de lo que en el momento era la tierra prometida. Así que habiendo hecho esa sencilla identificación, yo agregaría adicionalmente que Santiago o Jacobo, como un líder de la iglesia de Jerusalén, no solamente está escribiéndole a esos que están por fuera porque están por fuera y no pueden estar ahí y escuchar, sino tal vez, permítame especular un poco, a muchos de su iglesia, a muchos miembros suyos, discípulos suyos, que por causa de un hambre y de una persecución que vino en Jerusalén, habrían salido, y entonces él les escribe también pensando en ellos, pensando en todos los que están fuera, pero pensando tal vez como un pastor de manera especial en esos que él había discipulado, en esos que él había estado pastoreando, pero que ahora están por fuera y quiere seguirlos pastoreando, cuidando de sus almas allá en la diáspora. Así que habiendo hecho esa sencilla identificación, ¿quiénes son estas 12 tribus? ¿Quiénes son estas 12 tribus? Y eso es importante, amados. Identificar a estas 12 tribus es muy importante para todo el entendimiento de la carta, préstenme atención, y para entender lo mucho que tiene que ver con nosotros. Una opción sería decir que Santiago les está escribiendo directamente a judíos, como diríamos, de pura cepa. O sea, judíos de manera indiferente. A todo el que sea judío, a él yo le voy a escribir. A todo el que sea israelita, a él yo le voy a escribir, sin ninguna distinción. Bueno, esa opción no es posible porque tan pronto leyeran siervo de Dios y del Señor Jesucristo, aborrecerían esa epístola. Porque los judíos no todos aceptaban al Señor Jesucristo. Así que no tiene sentido que él se lo haya escrito, indiferentemente a todo el que fuera israelita. Y segundo, porque en toda la epístola no hay argumentos para convencerlos de Jesucristo. Un poco más como si lo pudiéramos ver en la epístola de Hebreos. Ahí sí vemos más una argumentación contra el judaísmo en favor del cristianismo. Pero aquí no, aquí más bien sobreentiende que todos aceptan el mensaje, que todos están de acuerdo en la fe común en el Señor Jesucristo. Así que eso más bien nos lleva a considerar que las 12 tribus que aquí se mencionan son los judíos que habían abrazado el cristianismo. Todos aquellos descendientes de Abraham, hijos de la promesa, que habían puesto su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es natural que sea así, amados, que su audiencia primaria sean los judíos que habían creído, porque esta epístola, y doy el dato de más o menos la fecha de redacción, fue aproximadamente del 45 al 52 después de Cristo. Así que tenemos frente a nosotros lo que pudo ser la primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos a Mateo de primero por un tema de orden humano, pero muy probablemente fue Santiago la primera epístola que se escribió a los primeros cristianos que eran de dominio judíos. Todavía los gentiles no entran sino hasta después de Hechos capítulo 10, si no me falla la memoria, es que empieza el evangelio hacia los gentiles. Pero inicialmente el evangelio era predicado y recibido por los judíos. Y eso, el hecho de que él les esté hablando a judíos de nacimiento, pero que habían aceptado a Jesús,
es lo que nos hace ver o explicar la constante referencia a la ley que hay aquí. Una y otra vez Santiago hace referencias a los 10 mandamientos, a la ley. Le llama la ley de la libertad. Habla de amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Una y otra vez él hace referencia a la ley porque su audiencia tiene conocimiento de la ley. Y eso, entonces, nos deja ver, ojo a esto, la conexión que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Que Santiago escriba en estos términos a creyentes que habían puesto su fe en Cristo Jesús, pero que venían del judaísmo, nos permite ver, hermanos, la unidad y progresión que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso es que se suele hablar de la religión judeocristiana. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Que las raíces del cristianismo están en la religión judía. Ahora, cuando la religión judía rechazó a Cristo Jesús, ahí se volvió otra cosa. Ahí dejó de ser algo que era loable. Pero la idea era que ellos vivían la religión judía hasta que llega el Mesías y entonces se mueven hacia el cumplimiento. Pero los judíos que no se movieron hacia el cumplimiento y rechazaron al Mesías están por fuera del pacto. No son los receptores de la promesa. Por eso es que Pablo nos dice por allá en Romanos 9 que no todo el que desciende de Israel es un israelita, sino que en Isaac te será llamada descendencia. O sea que solamente son israelitas los hijos de la promesa, no los descendientes sanguíneos. Y luego Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 29 también dice que si somos de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que a lo que voy es que Santiago le escribe a judíos que habían puesto en Cristo Jesús, y esta carta también tiene que verlo contigo y conmigo, porque si hemos creído en Cristo Jesús, somos el Israel de Dios. Así que no pienses, esta carta no tiene mucho que ver conmigo porque es a las 12 tribus, o sea, a judíos que habían puesto su fe en Cristo Jesús. Y yo no soy un judío, yo soy un gentil que puso mi fe en Cristo Jesús. Sí, pero la Biblia te dice que si tú eres de Cristo, eres linaje de Abraham, eres un israelita espiritual, eres de la promesa que se le dio a Abraham, y por tanto, cuando tú lees a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus que están en la dispersión, tú ahí lees a los cristianos que algún día iban a estar en Barbosa. Amén. Esta carta es para ti. Esta carta es para mí. Esta carta no es exclusivamente para judíos. Esta carta es para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y finalmente, y más brevemente, vamos a tratar el saludo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa palabra salud, el griego kairo o jairo, que aunque era común en las salutaciones del idioma griego, por ejemplo, Pablo nunca la usó. Pablo nunca saludó con jairo como lo hace Santiago, Jacobo. Esta palabrita solamente es utilizada 2 veces en el Nuevo Testamento, aparte de aquí. Una, para la carta que Claudio Lisias le escribe al emperador Félix, cuando está recomendando a Pablo. Esa es la única, donde Claudio está escribiendo la carta y él pone, prestigioso Félix, salud, Jairos. Y la otra, muy importante, en la carta que se escribió del Concilio de Jerusalén a todas las iglesias, donde les habla a todos los hermanos que están en el Ponto, Galacia, etcétera, etcétera, salud. ¿Quién creen que escribió aquella carta? Jacobo. Es la conexión de palabras que se ve entre la epístola de Jacobo y la carta que emitió el concilio, en donde Jacobo, como ya dije ahorita, lo presidía. Así que eso nos deja ver una conexión otra vez de la autoría de Jacobo, el hermano del Señor. Esa palabra, salud, nosotros la vemos en el español y pensamos en medicina, ¿no? En bienestar. Pero la palabra más bien tiene la raíz de regocijaos,
de gozaos. Santiago saluda a sus receptores y les dice: mis amados, regocíjense, estén animados, estén llenos de gozo. Y después les da una serie de mandamientos y de duras exhortaciones. ¿Cuál sería la conclusión, amados? Que no podemos estar llenos de gozo si nosotros no estamos obedeciendo al Señor. Si nosotros no hacemos las cosas que Santiago nos va a empezar a decir en esta carta, nosotros no vamos a poder recibir ese gozo que Santiago nos está dispensando. Una vida gozosa es una vida en obediencia al Señor. Una vida llena de gozo, de felicidad, de satisfacción, de plenitud, es una vida que no simplemente dice yo creo, sino que tiene obras. Es una vida que controla su lengua, como Santiago trata. Es una vida que no anda en mundanalidad, como Santiago lo dice en el capítulo 4. Es una vida que no anda jactancioso por las riquezas, como lo dice en el capítulo 5. Es una vida que anda paciente esperando la venida del Señor, como también dice Santiago. Es una vida que se vive en oración, como lo va diciendo al final. Y es una vida que rescata al hermano cuando está en pecado, por mencionar algunos puntos importantes de su enseñanza. Una vida así, amados, es una vida de gozo. Así que en conclusión, Santiago fue un incrédulo transformado por la gracia de Dios. Santiago nos enseña que la resurrección es el punto determinante para creer en Jesús y que Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a los judíos, que el cristianismo que nosotros tenemos hoy es el desarrollo, el cumplimiento de todo lo que desde antes había sido prometido. Y que no podemos vivir una vida de gozo a menos que andemos en obediencia al Señor. Vamos a orar. Dios, gracias porque un día tomaste a Jacobo y lo viste no como un merecedor del infierno solamente, sino como un receptor de tu gracia. Porque un día tú quisiste, Señor, llamarlo de las tinieblas a la luz y luego por el poder de tu Espíritu Santo redactar esta preciosa epístola que nosotros tenemos. Gracias, Señor, porque nos has dado maestros como Jacobo, a quien tú ungiste con tu Espíritu Santo en todo poder, para hablarnos las verdades ante las que vamos a estar exponiéndonos. Te ruego por favor, Señor, que cada versículo de esta epístola nos edifique poderosamente, que podamos atender a estas enseñanzas con prontitud, Dios del cielo. Por favor, Señor, bendice a esta iglesia con la enseñanza que hemos empezado de la epístola de Santiago. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén.